Dios les bendiga, amada iglesia. Uy, no, pero antes se decía amén. A ver otra vez. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Dígale que está al lado suyo, ese peinado que se hizo hoy le quedó espectacular, hermano. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta mañana? Amén. Bien, damos gracias al Señor. Estamos muy, pero muy felices de que iniciamos nuestro 2024 con nuestra campaña 40 días de transformación. Y el eslogan que hemos escogido para esta campaña es adorando a Dios. ¿De qué manera? Integralmente. ¿De acuerdo? Y es importante que usted lo pueda entender. Durante estas semanas vamos a hacer un recorderis de los temas que vamos a estar trabajando. Julián, regálamelo rápidamente. 7 semanas vamos a estar trabajando áreas de nuestra vida en las cuales creo que el Señor va a hacer una obra especial. Primera área, ¿cuál es? Rápido, por favor. Ok, vamos a trabajar una semana es transformando nuestra área espiritual. La otra semana trabajaremos transformando nuestra área física. Otra semana trabajaremos transformando nuestra área mental, nuestra área emocional, nuestra área relacional. Avancemos. Transformando nuestra área financiera y transformando nuestra área como vocacional. Entonces serán 7 semanas donde estaremos trabajando en estos temas, los cuales creemos que serán de gran bendición para cada uno de nosotros. Dice amén a eso. Bien, usted está recibiendo una guía de predicación, así cada semana usted va a recibir donde estarán los puntos que vamos a desarrollar dentro de la enseñanza y exposición de la palabra. ¿Y cuál es el tema para esta mañana? No los escucho. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Transformando mi área ¿qué? Espiritual. Al inverso va a encontrar usted los anuncios de nuestra congregación. ¿A qué hora son las mañanas de oración, mis hermanos? A las 5:30 de la mañana a través de nuestra página en Facebook. Todos los miércoles que hay en este lugar. Noche de oración. Dígale que está al lado suyo, no se lo pierda. Porque aparte de que adoramos, aparte de que cantamos, aparte de que compartimos la palabra, siempre hay algo especial al finalizar el servicio. Así que no se lo pierda. El día jueves, ¿qué tenemos, mis amados? Nuestras escuelas bíblicas. El jueves pasado iniciamos. Sé que a la hora que íbamos a iniciar las escuelas se vino un aguacero. Algunos no pudieron llegar a este lugar, pero la invitación es que ya este jueves puede usted hacer parte de las escuelas bíblicas. Si no se ha inscrito, el hermano Eduardo lo puede inscribir en la parte de atrás, o se les va a enviar un link para que usted ingrese allí, escoja la clase donde va a ser partícipe y el jueves llegue ya a la clase que usted escogió. ¿Listo hasta ahí? Las personas que de pronto no han hecho los procesos de escuelas bíblicas y van a empezar de cero, la recomendación es que la primera escuela que hagan sea la de discipulado, para tener la base sobre lo que igual vamos a estar trabajando. Si usted dice yo ya hice discipulado, hay otras escuelas en las cuales usted puede estar participando. De hecho, vamos a tener la escuela de Evangelios Sinópticos, que la va a estar dictando nuestro pastor Mauricio. Se va a estudiar Mateo, Marcos y Lucas, estudiando la vida y el ministerio de Jesús. Nuestra pastora Mireya va a dictar este año la clase de neumatología, el Espíritu Santo en la iglesia primitiva a través del libro de los Hechos. Su servidor estará dictando la escuela de panorama bíblico. Es un estudio para lograr entender cuál es el tema central, el propósito central de cada uno de los 66 libros de la Biblia, y nos vamos a estar trabajando en ese sentido. Nuestra pastora Doris estará dictando la escuela de verdades fundamentales y discipulado, donde es el ABC de nuestra fe. La pastora Doris, la pastora Mireya y su servidor estaremos dictando de manera presencial las escuelas bíblicas, y nuestro pastor Mauricio la estará dictando de manera virtual. Así que no hay excusa para que no estudiemos. También para aquellos que dicen yo tengo mi hijo, pero es que a veces no sé con quién dejar a mi hijo en la casa. Tranquilo, hermano, se habilitó este año una escuela de discipulado para los niños. Mientras que usted va a estar estudiando la palabra, su hijo también va a estar estudiando la palabra. No es una guardería donde lo vamos a entretener, no, es una escuela donde también vamos a discipular a quienes, a nuestros niños, el día jueves. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Y los jóvenes también hay una clase especial para ellos. Es una serie interesante la que están trabajando, así que todos los jóvenes también los esperamos jueves 7 de la noche. ¿De acuerdo? El ayuno congregacional todos los sábados. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana.
Y el día de ayer iniciamos nuestros grupos de conexión juvenil. Este año decidimos hacer una modificación. Y es que los grupos no los estamos trabajando cultos juveniles, sino tendremos solamente un culto mensual de jóvenes. Pero todos los sábados estaremos trabajando en grupos etarios. Es decir, vamos a tener prejuveniles, red de universitarios y red I. ¿Cuál es la red I? Los jóvenes que ya son independientes, que ya trabajan, ya tienen su propia vida, pero de una u otra manera son independientes en muchos sentidos. ¿Listo? Entonces, para que usted venga y usted dice, no soy prejuvenil, pero estoy en ese grupo de la red universitaria, usted dice, no, yo ya soy de los que me sostengo solo como joven. Entonces están diseñados esos 3 espacios para que los jóvenes vengan a tener un espacio donde podamos trabajar en un discipulado. ¿A qué horas es los grupos de conexión? Todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Así que, hermano, mire, este es un trabajo que estamos pensando hacer para estar más cerca de sus hijos y de manera intencional. Queremos trabajar desde edades como los 11 años para que en la transición de la niñez a la adolescencia no los perdamos, porque muchos de los jóvenes en esa transición se están perdiendo. ¿Listo? Así que estamos ahí. Y el domingo, ¿a qué horas tenemos nuestros cultos, mis hermanos? A las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana. Muy bien. Nuestro tema para hoy entonces, ¿cuál es? Transformados, semana 1, transformando mi área, ¿qué? Espiritual. ¿Cómo puedo transformar mi área espiritual? Y vamos a hablar esta mañana de 7 hábitos que a usted y a mí nos ayudarán a hacer cambios. ¿En dónde? En nuestra vida. Pero antes de decir esto, quiero que oremos al Señor y presentemos este tiempo delante de Él. Amado Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de podernos congregar, poder adorarte, poder bendecirte, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya ha llegado hasta este lugar, por los que están desde la virtualidad. Oramos, Señor, que estos 40 días de transformación sean de transformación, Señor. Que hayan cambios radicales en nosotros, que hayan cambios extremos en nosotros, que haya un nuevo nacimiento de ser necesario, que todo lo que debes quitar y poner, hazlo, Señor, porque sabemos, Señor, en el año 2024, el año de avanzar, que antes de avanzar tú nos tienes que transformar, Señor. Y sabemos, Padre, que aunque muchos pronostican, Padre, que el 2024 será un año muy difícil, nosotros creemos que en medio de la dificultad veremos la gloria de Dios. En medio de la adversidad veremos la mano poderosa de Dios manifestándose de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale esto al que está al lado suyo: antes de Dios darte, pero dígaselo bravo para que le crean, dígale: antes de Dios darte, primero va a transformarte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Antes de Dios darte, te va a ¿qué? A transformar, porque de pronto no nos puede dar si primero no nos ¿qué? Porque nos puede dañar. Hábitos para mejorar nuestra salud espiritual. Vamos a hablar de un primer hábito. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el primer hábito? ¿Qué dice la guía de predicación? El primer hábito a desarrollar es: debo amar a Jesús. Pero ¿cómo lo debo amar? Supremamente. ¿Qué es amar a Jesús supremamente? Una persona, y quiero que entendamos esto, una persona que ama está sano espiritualmente. Pero una persona que no puede amar, ¿cómo está? Está enfermo. En ese sentido, el amor no se mide por cuánto sé. El amor no se mide por cuánto conozco. El amor no se mide por cuánto hago. La verdadera espiritualidad se mide por cuánto ¿qué? Amo. Porque puedo hablar, puedo hacer, puedo decir, pero puedo no estar ¿qué? No estar amando. En ese sentido, y es importante entender, es amar no solamente a quién, a Dios, sino dígale que está al lado suyo, que lo ame a usted y que usted me ame a quién, a mí. ¿De acuerdo hasta ahí? Y vea lo que dice la palabra en Lucas capítulo 14 verso 26. Léalo conmigo, que ahí está en la guía. Si alguno de ustedes quiere ser mi ¿qué? Léalo por favor. Mi discípulo, ¿qué dice la palabra? Tendrá que amarme más que a quién. Pero ¿qué más dice el texto? Más que a quién más. Que a su madre, ¿sí o no? ¿Qué más? Más que a quién más. Que a su esposa. Y más que a quién. Y le hago una pregunta: ¿cuál de esas 4 es más difícil?
Porque dice a mamá, a papá, a esposo y a quién. ¿Cuál de los cuatro sinceramente para usted es más difícil? No me lo conteste, pero déjelo ahí. ¿Sí o no? La hermana dice que los hijos, y es una verdad. ¿Y qué más dice el texto? Más que a quién, que a sus hermanos y a quién más, y a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que que me amen más que a su propia vida. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el texto? ¿Cuál es? Amar. Entonces entendamos algo. ¿Qué es? Amor supremo es: amo al Señor por encima de papá, amo al Señor por encima de mamá, amo al Señor por encima de hijos, amo al Señor por encima de ¿qué? De todas las cosas. Es decir, mire lo que dice Marcos 12:29. Léalo por favor. El mandamiento más importante, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único que Señor. Y lea conmigo: ama al Señor con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? Con toda tu alma, con todas tus ¿qué? Fuerzas, y perdón, toda tu mente y todas tus ¿qué? ¿Qué dice el Señor? Ámeme apasionadamente, eso habla del corazón. Ámeme voluntariamente, eso habla del alma. Ámeme con toda la mente, habla de la atención, pero con la fuerza habla de ¿qué? De la práctica. O sea que el primer hábito que tenemos que desarrollar este 2024 para experimentar una transformación es amar al Señor por encima de ¿qué? De todas las cosas. Pero me gustaba la introducción que hacía nuestro pastor. Será muy difícil amar al que no conozco. Por lo tanto, para poder amarlo se requiere primero ¿qué? Conocerlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En ese sentido, lo que usted más ama es lo que termina adorando. ¿Y cómo así, hermano Oscar? Cuando amo algo al extremo, hago de ese algo el centro de mi vida. Y ese centro se convierte en mi ¿qué? En mi adoración. Y ahí encontramos casos como estos: personas que adoran al trabajo, no descansan porque tienen que ¿qué? Que trabajar. Personas que hacen el trabajo lo más importante de su vida. Personas que hacen de su profesión lo más importante de ¿qué? De su vida. O personas que hacen de sus hijos lo más importante. Y la vida de esas personas gira en torno ¿a quién? A esos hijos. Y entonces cuando pasa eso, hay que entender algo. El amor me lleva a la adoración. Y eso que tanto adoro y tanto asombro me genera se convierte en una influencia ¿para quién? Para mí. Y por eso vemos cuadros donde encontramos padres siendo manipulados por los hijos. Y uno dice: ¿y por qué? Porque el centro de la vida de ese padre, ¿quién es? El hijo. Y ese hijo termina generando influencia ¿sobre quién? Terrible eso. Por eso el Señor, un hábito que debemos desarrollar es que Jesús debe ser el centro de ¿qué? De toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Entonces es importante entender: lo que amo es lo que adoro y a lo que más le brindo ¿qué? Atención. Por lo tanto, si queremos experimentar una transformación en el área espiritual, ¿qué debemos hacer? Que Jesús lo amemos ¿con qué? Con todo el corazón. ¿Por encima de qué? De todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Un segundo hábito en el que debemos trabajar. Ya vamos teniendo tarea para esta semana, ¿sí o no? La segundo hábito, ¿cuál es, mi amado hermano? ¿Qué dice? Debo encontrarme con Él diariamente. ¿En qué tenemos que trabajar? Jesús dijo algo: entre a la habitación y ¿qué? Y cerrada ¿qué? La puerta. Habla con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. ¿En dónde? Y aquí nos habla de algo que es importante. Todos los que estamos aquí tenemos que aprender a pasar tiempos ¿con quién? Con Dios. A veces usted puede venir a la iglesia y tener una oración congregacional, puede tener un tiempo de alabanza congregacional, pero la pregunta es: ¿cómo está su adoración personal con Dios? ¿Cómo está su tiempo de intimidad con Dios? ¿Me explico? Porque a veces es fácil adorar donde todos están, pero la invitación no es adorar donde todos están, es adorar cuando estoy solo. ¿Con quién? Con el Señor. Y uno de los grandes desafíos que hoy tenemos, ¿qué es? Que nos cuesta estarnos quietos para tener tiempos ¿con quién? Con Dios.
Y escuche esto: los hombres que hicieron grandes cosas para Dios fueron hombres que aprendieron a estar a solas ¿con quién? Con Dios. ¿Cree que necesitamos desarrollar ese hábito este año? Cierre la puerta, cierre la agenda, desconéctese del mundo y conéctese ¿con quién? Con el Señor. Y cuando usted aprende a estar a solas con Dios, verá mejores resultados en público. Pero a veces, que no nos tiene tan ocupados. No, hermano, es que me acuesto a las 11 y termino el día ¿cómo? Y usted dirá, ¿a qué horas es la mejor hora para orar? Cuando usted pueda estar a solas ¿con quién? Pero aprenda a pasar tiempos ¿con quién? Personalmente he desarrollado una disciplina, y es cuando mi esposa y mis hijas están en el tercer cielo, aprovecho ese tiempo para estar en la presencia. ¿Y cuál es ese tercer cielo, hermano? Que usted las ve dormidas, no se sienten, no escuchan nada, y uno dice, cuando están profundas es el momento para qué. Pero si me dice, hermano, a las 10 de la noche, no, mi hija está revolucionando, ambas corriendo, y uno dice, no es el momento. Pero tenemos que aprender a pasar tiempos ¿con quién? Con el Señor. Mire lo que dice Proverbios 8:34. Dichosos los que ¿qué? Los que me escuchan y a mis puertas están como atentos cada día. ¿Y sabe por qué Dios nos invita a pasar tiempo con Él? Porque a Él le gusta pasar tiempo con nosotros. Mire, esto es interesante que lo entendamos. Dios no tenía necesidad de haber salvado a la humanidad, porque Dios con o sin la humanidad sigue siendo ¿quién? Sigue siendo Dios. Pero algo que me llama la atención es que Dios prefirió hacer todo un plan redentor para estar cerca de nosotros que estar sin nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque quiere tener relación ¿con quién? Como el Padre tiene comunicación ¿con quién? Con su Hijo. O sea, ¿a Dios le gusta estar con usted? ¿Sí o no? Dígame la verdad. ¿Y a usted le gusta estar con Dios? Te lo repito, ¿Dios le gusta estar con usted o no? Sí. ¿Y a usted le gusta estar con Dios? ¿Por qué baja el amén? Porque a veces tenemos tiempo para todo, pero no para estar ¿con quién? Con Dios. Queremos que haya una transformación en estas áreas espirituales. Número 1, ¿qué dijimos? Ame al Señor por encima de ¿qué? De todas las cosas. Número 2, y haga de ese encuentro una disciplina. Van a haber días que usted tiene ganas, van a haber días que no tiene ¿qué? Ganas. Pero pase un tiempo ¿con quién? Con Dios. Pase un tiempo buscando la presencia ¿de quién? Del Señor. No se requiere que esos encuentros sean extensos, pero sí se requiere que sean constantes. El Salmo 91 no dice el que visita la sombra del Altísimo. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita. ¿Cuál es la diferencia entre visitar y habitar? Que el que habita vive, pero el que visita llega ocasionalmente. ¿Y Dios qué quiere? ¿Que usted visite o que usted habite? Entonces dígale al que está al lado suyo, vamos a desarrollar un tiempo a diario ¿con quién? Con el Señor. ¿Cuánto vamos a trabajar en eso? ¿A qué horas? A la hora que usted pueda, pero diariamente vamos a encontrarnos ¿con quién? Con el Señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Un tercer hábito que debemos desarrollar. ¿Cuál es? Avancemos, por favor. Debo ¿qué? Estudiar y hacer ¿qué? Hacer la palabra. Y hagamos un ejercicio ahí donde usted está, por favor. Lea el salmo que está ahí en la impresión. Salmo 1 del 1 al 3. ¿Qué dice el salmo? Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. ¿A qué horas? De día y de noche, y medita en ella. ¿Cómo es esa persona? Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Y qué más dice el texto? Y todo lo que hace, ¿qué dice el texto? Prosperará. ¿Cuántos le gusta la última parte del versículo? Solo a dos. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos les gusta la segunda parte del versículo? A todos, ¿sí o no? Pregunta, ¿cuál es la promesa en el versículo? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que hay fruto. ¿Eso qué más?
que da fruto, que su hoja no ¿qué? No se marchita. ¿Y qué más? Y esa es la promesa. Pregunta, ¿cuál es la premisa o el mandamiento? Ahí está. Y entendamos esto: toda promesa siempre estará antecedida por una ¿qué? Por una premisa. Y el Señor dice: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres prosperar en todo? ¿Quieres que tus hojas no se marchiten? ¿Cuál es la implicación? Deleítate en quién. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo. ¿En quién? En el Señor. Esa es la premisa. ¿Cuál es la promesa? Y Él concederá que las peticiones de tú. Y déjeme decirle, hay promesas que no se han cumplido porque no hemos obedecido la promesa. Pero este año vamos a obedecer las premisas para ver el cumplimiento de las promesas en nuestras vidas. ¿Lo creemos o no lo creemos? En ese sentido, Dios quiere ¿qué? Bendecirnos, mi amado hermano. Y dice Juan 15:14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ¿qué? Entonces Dios quiere que usted y yo obedezcamos a los mandamientos. Dios quiere que obedezcamos a las premisas, y el obedecer esa premisa dará cumplimiento ¿a qué? A la promesa. Mira lo que dice Santiago 1:25, por favor. Santiago 1:25 dice: quien se fija atentamente, ¿en dónde? En la ley perfecta que da libertad. Primera acción, fijarse. Segunda acción, y persevera. ¿Cuál es la segunda acción? Perseverar. Y no olvida. Tercera acción. ¿Cuál es la tercera acción? No olvidar. Muy bien. ¿Y cuál es la otra acción? Sino que haciéndolo, ¿qué dice el versículo? Recibirá bendición al practicarla. ¿Cuáles son las premisas? A ver, ayúdeme. Fijarse. ¿Cuál más? Perseverar. ¿Cuál más? No olvidar. ¿Cuál más? Hacer. ¿Sí o no? Esas son las premisas. ¿Cuál es la promesa? Hay cosas que necesitan oración, pero hay cosas que necesitan ¿qué? Obediencia. Porque Dios desea que bendecir. Dígale que está al lado suyo: Dios quiere bendecirte. Dios quiere obrar de manera sobrenatural. ¿En dónde? En tu vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Recapitulemos. Primer hábito, ¿cuál es? Amar ¿a quién? A Jesús. ¿Sí o no? Segundo hábito, ¿cuál es? ¿Debo qué? ¿Qué debo hacer? Pasar un tiempo con Dios. Tercero, debo estudiar la palabra, pero no solo estudiarla. ¿Qué hay que hacer? Obedecerla. ¿Y qué produce el obedecer la palabra? Va a ser prosperado. Pero según Santiago, ¿qué dice? Recibirá bendición. ¿Como resultado de qué? Y a mí me llama la atención que uno a veces escucha personas que oran: Señor, reprendo al diablo, reprendo esto, reprendo aquello, y después de reprender siguen desobedeciendo. No, eso no pasa nada. Pero cuando usted reprende y obedece, pasa algo. O a veces hay momentos donde va a pasar algo sin necesidad que usted reprenda. Sencillamente porque pasa algo. ¿Por aprender a qué? A obedecer. Dígale eso al que está al lado suyo: vamos a obedecer este año en el nombre del Señor, porque Dios nos quiere bendecir en este año. ¿Cuántos creen eso? Amén. Un cuarto hábito, mis hermanos, ¿cuál es? Ok, usted dirá: venga, ¿y qué tiene que ver esto con la parte espiritual? Si Dios es lo más importante, lo honro también ¿con qué? Con mi economía y las finanzas. Y mire lo que dice el texto. Lea conmigo Malaquías 3:10, por favor, léalo. Dice así, Malaquías 3:10, va rápido: traigan íntegro el diezmo para los fondos. ¿De dónde? No los escucho, se bajó la voz. Otra vez: 1, 2 y 3. Traigan íntegro el diezmo para los fondos ¿de qué? Del templo, y así habrá alimento. ¿En dónde? En la casa. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, ¿qué dice el texto? Si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobre y ¿qué? Y abunde. Pregunta:
¿Qué dice el texto que a dónde se debe llevar? Ojo con eso. No es a la ONG, no es a la fundación, no es al centro de ayuda social. Porque a veces uno escucha personas que dicen: yo hago con mi diezmo lo que yo quiero. Partamos de una premisa: el diezmo no es algo que nos pertenece, es algo que le pertenece ¿a quién? A Dios. Y con ello no puedo negociar, porque no es mío, es de quién. Ahí me llama la atención personas que, cosas como estas, mire, y empiezan y dicen: tengo que pagar. Uy, Señor, este mes no me alcanzó. El otro mes le repongo, Señor, y me pongo al día con usted. Aprendamos esto, hermano. Demos a Dios lo primero. ¿Qué es? Usted recibe y dice: Señor, lo primero es lo tuyo. Y otra verdad que uno encuentra por ahí: Señor, préstemelo, y el otro mes se lo devuelvo. Y usted dice: no me alcanzó, y no tengo. Señor, aquí lo tengo guardado. Mire, evite esa tentación de tenerlo guardado y de sacarlo prestado. Y normalmente cuando uno lo saca prestado, ¿sabe cuál es la verdad? No lo devuelve. Evite la tentación como: Señor, voy a dar lo que es tuyo, y lo entrego. ¿Y sabe qué dice el texto? ¿Cuál es la premisa de este texto? A ver, léala. ¿Cuál es la premisa? No, ¿cuál es la premisa y cuál es la promesa? A ver, miremos. Traigan el diezmo íntegro para los fondos de mi casa. Pero ¿dónde más hay otra premisa? Pruébenme. Oh, porque el que está hablando ahí, ¿quién es? Dios. ¿Y qué dice Dios? Pruébenme, háganlo. ¿Y cuál es la promesa? O sea, en otras palabras, hágalo a ver si le voy a quedar mal. Tremendo eso. O sea, entendamos esto. Es Dios diciendo que hágalo a ver si le voy a quedar mal, hágalo a ver si le voy a fallar. ¿Quién es el que nos pone la prueba? ¿Quién es el que nos pone el desafío? Dios. Y cuando cumplimos la premisa, el mandamiento, ¿cuál es la promesa? Léalo, por favor. ¿Qué dice el texto? Abriré ¿qué? Las compuertas de ¿qué? Del cielo. ¿Qué más? Derramaré ¿qué? Bendición hasta que sobre ¿qué? Abunde. El principio es: si aplico la premisa, voy a recibir la promesa. Ahora la pregunta es: ¿cuántos asumen el reto? Señor, dice: pruébenme, te quiero probar, Señor. Y yo le digo: hermano, funciona porque funciona. Me llama la atención, escuché una anécdota hace algunos años de un hombre que era agricultor. Y entonces todos los pastos de los vecinos, por el clima que había, se estaban empezando a secar, se estaban poniendo feos. Pero el de esta persona estaba verdecito, estaba bonito. Y la gente decía: venga, y pasaban por el lugar y le decían: venga, pero este señor, ¿qué le estará echando a ese pasto para que esté tan bonito? Y así muchas veces, hasta que hubo un día donde uno no se aguantó las ganas y le dijo: oiga, vecino, ¿usted qué fertilizante es el que le está echando a la tierra para que tenga esos pastos tan bonitos? Y el hombre le dijo: el fertilizante que yo uso se llama Malaquías 3:10. ¿Cuál es ese fertilizante? ¿Cuántos queremos ver eso en nuestra vida? Amén. Un hábito a desarrollar, ¿qué es? Debo diezmar. Debo dar de lo que Dios me ha dado. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Uno, porque estamos agradecidos ¿con quién? Con el Señor. Debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Debemos podemos atrevernos a tomar esa premisa para ver en nuestra vida el cumplimiento de ¿qué? De las promesas de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Otro hábito que debemos desarrollar, ¿cuál es? Aprender ¿a qué? A amar a otros creyentes. Y escuche esto: la prueba de que soy un verdadero discípulo no es estar solo. La prueba de que soy un verdadero discípulo, ¿sabe qué es? Que puedo amar ¿a quiénes? A otros. Decíamos hace un momento, ¿dónde se muestra que alguien es espiritualmente sano? En que ama. El que no puede amar, ¿está sano o está enfermo? ¿Cómo está? Está enfermo. En ese sentido, la gente, quiero que entendamos esto, la gente no reconocerá que usted y yo somos cristianos porque a su carro le ponga el pescadito. ¿Sí o no?
Porque es tremendo, Santiago, que uno a veces ve carros con el pescadito, pero una música que no dice nada del pescadito. O no es porque le ponga la frase, no es porque le ponga el versículo, no es porque se ponga un buzo. Eso no define que somos cristianos. ¿En dónde se muestra que somos cristianos? ¿Qué dice el texto? En que nos amamos los unos a los otros. Y entonces tenemos que trabajar ahí. La gente reconocerá que usted y yo tenemos a Cristo cuando amamos a ¿quién? Al prójimo. Y esperemos, entendamos esto. No espere que otro lo haga. Empecemos usted y yo a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces nos volvemos demasiado ¿qué? Demandantes. Ámeme, atiéndame, recíbame, cuídeme. No. ¿Qué implica esto? También voy a ¿qué? Si no me aman, voy a ¿qué? A amar. ¿Estamos de acuerdo? Y es importante esto. Si usted ha experimentado el amor de Dios en su vida, usted podrá amar a otros. ¿Sabe por qué no podemos amar a otros? Porque quizás no hemos experimentado el amor de Dios. ¿En dónde? En nuestras vidas. En ese sentido, quien dice que ama a Jesús pero no le gusta la iglesia, ¿es un verdadero o un falso? ¿Y sabe qué me llama la atención? La persona que dice yo no amo, la persona que dice a mí no me gusta la iglesia, va a tener problemas en el cielo. Y usted dice ¿por qué? Porque la iglesia va a estar llena de ¿quiénes? El cielo va a estar lleno de ¿quiénes? De la iglesia. En ese sentido tenemos que comprender esto, que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, el Señor nos amó y se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces ese amor debe ser una práctica. El crecimiento espiritual, siga por favor, ocurre ¿en dónde? ¿En dónde ocurre? Ocurre en comunidad. No hay crecimiento solitario, no, se requiere ¿qué? Y entienda esto, ¿dónde Dios le desarrolla a usted paciencia? ¿O con quién le desarrolla paciencia? ¿Hay un hijo que le ha desarrollado paciencia, hermana Milvia? ¿Sí? ¿Hay un hijo que le ha desarrollado la paz? Y uno dice, ¿y por qué? Porque Dios lo usa. ¿Sí me hago entender? Y a veces uno dice, Steven, uy, Señor, dame que paciencia. Y en esos días su mamá se pone más. ¿Sí o no? Y Dios, y ese trato en comunidad nos lleva ¿a qué? A crecer. Entonces no hay crecimiento como independiente o aislado, no. Quien se aísla no crece, quien se aísla se estanca, porque no hay crecimiento y no puede crecer porque no hay relación en comunidad. Pero entienda esto, nosotros podemos adorar en multitud, pero crecemos cuando estamos en comunidad. Cuando me relaciono con otros, eso me ayuda ¿a qué? A crecer, me ayuda a madurar. Me ayuda a hacer cambios en mi vida. Forma mi ¿qué? Mi carácter. ¿Queda claro? ¿Y los procesos son inmediatos o son progresivos? Pero necesitamos vivirlos o no. Claro que sí. Entonces debo aprender a amar ¿a quiénes? A otros. Vea lo que dice Primera de Juan 4:10, por favor. Leámoslo si es tan amable. Primera de Juan 4:10. Dice así, léalo ahí en la guía porque se fue acá. Si alguien dice amo a Dios, ¿pero qué? Pero odia a un hermano en Cristo. ¿Qué dice el texto? Esa persona es ¿qué? Mire, yo amo a mi Señor con todo el corazón, pero a este Señor no lo paso. Entonces hay algo que está bien o que está mal. ¿Sí o no? Lo mastico pero no me lo... Y ahí hay algo raro. Porque es un mentiroso, según el texto, el que dice que ama a Dios, pero no puede amar ¿a quién? Y aquí viene algo. El amor de Dios me capacita para amar ¿a quién? A otro. ¿Y qué dice el texto? Sino que amamos a quienes ¿qué? Si no amamos, vuelvo y lo leo. Pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es como mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ¿qué? Ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ¿qué?
No podemos ver. Hábito número 6, ¿qué dice? ¿Qué necesitamos desarrollar? ¿Servir a quién? A otros, pero ¿de qué manera? Desinteresada. Y es importante entender, el servicio es un ejercicio ¿cómo? Espiritual. ¿Cómo es el servicio? El servicio es un ejercicio ¿qué? Espiritual. Entendamos esto, en el servicio desarrollamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades son desarrolladas ¿en dónde? En eso. Y es importante entender lo que dice el texto allí en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le ¿qué? Para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate ¿por quién? Por otros. Entendamos esto, se requiere hoy se requiere hombres y mujeres que dejen de estar sentados recibiendo y empecemos a ¿qué? A servir. De pronto, ¿qué hacemos? Recibimos. Hay personas que se han hecho todas las escuelas bíblicas, gloria a Dios. Todos los seminarios que dictamos, gloria a Dios. Pero uno le dice, hermana Jacinta, nos gustaría que nos ayudara como maestra de las escuelas. ¿Sabe qué dicen? No me siento preparado. Y uno dice, venga. No me siento capacitado. Lleva 20 años estudiando y dice, todavía me hace. Hermanos, necesitamos que servir. Diga que está al lado suyo, vamos a servir este año. ¿Queda claro? Dios quiere que usted venga al culto y se siente en la banca. Lo que Dios no quiere es que usted se quede toda la vida sentado en la banca. Dios, ¿qué quiere que hagamos? Que sirvamos. Y yo creo esto, hermano. No hay fecha de caducidad para el ministerio. No, yo ya llego a los 40 y ahí paro el servicio. No, porque Juan sirvió hasta los 96 y Moisés hasta los 120. No, yo aquí me jubilo del ministerio. Yo no sé si eso, pero hay algo que uno dice, venga, puede ser que cambie del rol dentro del ministerio. Ya tiene 80 años, cambiará el rol del ministerio, pero la sabiduría y la experiencia de vida que tiene puede ayudar a otros en el ministerio. ¿Y sigue sirviendo? No, claro. Hermanos, ¿qué se requiere este año que usted y yo qué? ¿Qué se requiere que usted y yo qué? Dígale a que está al lado, dígale, ¿en qué va a servir este año? No me mire a mí, pregúntele, dígale, ¿qué vamos a servir? ¿Sí o no? ¿Tenemos talentos o no, hermano Orlando? Claro que sí. ¿Tenemos habilidades? Claro que sí. Hay que qué. Hermano, yo no sé predicar. Aquí le estoy haciendo publicidad al hermano Darío. Yo no sé predicar, yo no sé enseñar, yo no sé esto. Pero hermano, yo sé arreglar aquello, yo sé pintar. Eso es una manera en que podemos ¿qué? Servir. Hermano Oscar, yo no sé hacer esto, pero sé que la iglesia está buscando unos documentos. ¿Usted lo puede hacer o no desde su profesión? Claro que sí. ¿Y está sirviendo o no está sirviendo? Sí. Pero no podemos seguir ¿cómo? ¿Cómo puede seguir? ¿Sentados sin hacer nada? ¿Seguimos o paramos? Pues el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. ¿Vino para qué? Para servir. Y no solo para servir, ¿para qué más vino? Para dar su vida ¿a quién? A otros. Entonces vamos a servir este año con la ayuda del Señor. Cuando usted sirve, ¿sabe qué pasa con el servicio? El servicio nos activa espiritualmente. Porque usted dice, me mantengo ocupado. ¿Y eso me hace qué? Orar. Eso me hace buscar de Dios. Y eso me mantiene como activo. A veces cuando uno sale a vacaciones y llega a algún lugar, la verdad uno se siente mal. Porque uno dice, uno aquí quieto. Y todos los domingos uno está corriendo, ya vaya para acá. Y llega uno al culto y sentarse, uno dice, no, me siento como que hay algo que falta. Y debemos estar y debemos servir. El último hábito que debemos usar o desarrollar, ¿cuál es, mis hermanos? A ver, recapitulemos. Primer hábito, rápidamente. Primer hábito. Amar a Jesús. Segundo hábito. Ok. Tercer hábito. Cuarto hábito. Quinto hábito. Sexto hábito. Y el séptimo hábito. Debo compartir ¿qué? Las buenas nuevas. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas generaciones están en ese versículo de 2 Timoteo 2:2? A ver, léalo. ¿Cuántas generaciones hay?
lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a otros creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a quienes. ¿Cuántas generaciones hay ahí? 4. ¿Cuáles son? No. Según el texto. Según el texto, a ver, vuelvan a analizarlo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos, ¿qué? O sea, la primera generación, ¿quién es? Según el texto. Lo que me has oído, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién escribe la carta de Timoteo? No. ¿Sí ve por qué tienen que ir a escuelas bíblicas, hermanas? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ah, no que no. ¿Quién es la primera generación? Pablo, muy bien, Pablo. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Ahora, ¿a quién le habla Pablo? ¿A quién? A Timoteo, muy bien. ¿Usted qué escuela es, hermana? Con razón es tan buena estudiante, bien. Eso es porque está ahí en esa escuela. Pero ¿qué más dice el texto? Dice, lo que me has oído, Timoteo. ¿Y quién lo escucha? Perdón, Pablo y Timoteo. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, encomiéndalo ¿a quién? Tercera generación, ¿sí o no? ¿Y qué más dice el texto? Dignos de confianza, para que a su vez esos que vas a discipular, Timoteo, ellos que hagan, discipulen a quienes. Y tenemos que entender que así funciona la evangelización. En otras palabras, escuche esto: para que hubiéramos recibido el evangelio, alguien nos habló, ¿sí o no? Y para que alguien nos hubiera hablado, alguien le tuvo que haber hablado ¿a quién? A ese alguien. Y para que ese alguien le hablara a alguien y ese alguien nos hubiera hablado, ¿quién le habló? En otras palabras, y escuche esto: usted y yo, ¿a quién le estamos hablando hoy? Porque el evangelio nos llegó ¿a quiénes? Y aquí viene la pregunta: ¿somos el eslabón que seguirá llevando el evangelio por generaciones? ¿O somos el eslabón donde el evangelio dejará de anunciarse? Porque por generaciones pasó para llegar ¿a quiénes? Pero el desafío ¿cuál es hoy? Que nosotros lo sigamos ¿qué? Para que hoy estamos nosotros, pero mañana ¿quiénes estarán? Yo quiero que un día ya no seamos nosotros los que estemos predicando, sino sean ¿quiénes? Nuestros hijos. Y después de nuestros hijos ¿quiénes? Nuestros nietos. Y después de nuestros nietos ¿quiénes? Nuestras generaciones. Y preguntémonos esto: ¿le hemos estado hablando a alguien de Jesús? Esa debe ser nuestra tarea, como un hábito importante. ¿Qué dice Mateo 28:19? Léalo por favor, ayúdeme. Vayan y hagan ¿qué? Vayan y hagan ¿qué? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más hay que hacer con un discípulo? A ver, mire. Discipular es decir, hermana Milvia, la invito a la iglesia. Vaya al culto que hoy va a predicar el pastor Mauricio. Vaya, la invito a la iglesia. ¿Eso es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? No, ¿qué dice el texto? Vayan y hagan ¿qué? Ahora, mire esto: la expresión vaya y hagan es un verbo imperativo, es una acción ¿cómo? Continua. Y en otras palabras, mientras que vamos de camino a nuestra patria celestial, ¿qué hay que ir haciendo en el camino? ¿Qué hay que ir haciendo? Yo voy caminando, pero mientras que camino, ¿qué voy haciendo? ¿Qué voy haciendo? ¿Qué voy haciendo? Lea conmigo. Número 1, enséñele. ¿Qué más hay que hacer? A ver, leámoslo. Hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos. ¿Qué más hay que hacer con esos discípulos? Invitarlos a la iglesia. Mire que esto va más allá, no se me siente. ¿Qué más dice? Enséñeles ¿qué? ¿Qué me toca hacer con esta discípula? Enseñarle ¿qué? A obedecer todos los mandamientos. Pero resulta que mientras que vamos caminando, ella también puede hacer ¿qué? Entonces tráigase a un discípulo. A ver, tráigaselo. Eso.
Y vamos caminando, ¿sí o no? Vamos caminando, pero ¿estamos caminando solos? Y seguimos caminando, seguimos, pero ella no puede llegar sola. ¿Qué va a hacer ella? Gánese un discípulo, ¿sí o no? ¿Y qué seguimos haciendo mientras que vamos caminando? Vamos caminando, ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna, pero mientras que vamos caminando, ¿qué vamos haciendo? Pregunta, ¿cuántos lo están siguiendo usted camino al cielo? Gracias, mis hermanos. ¿Cuál es el hábito que tenemos que desarrollar? Debo compartir ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. ¿Tenemos tarea o no tenemos tarea, mis hermanos? Primera tarea, amar a Jesús por encima de ¿qué? De todo. Segunda tarea, encontrarnos diariamente ¿con quién? Con Él. Tercera tarea, estudiar y obedecer ¿qué? La palabra. Cuarta tarea, diezmar, ¿sí o no? En la fundación, en el programa social, ayude. Muy bien. Quinto, aprender a amar ¿a quién? A otros. Sexto, servir a otros. Y séptimo, compartir las buenas nuevas ¿con quién? Y si empezamos en esa dinámica, ¿qué área empezamos a restaurar? Nuestra área ¿qué? Espiritual. Que el Señor nos ayude. Dice amén. ¿Podemos orar en esta mañana? ¿Qué vamos a trabajar durante esta semana? Usted va a recibir el devocional a su teléfono celular para que lo tenga allí en audio. ¿Listo? Reciba y lo pueda reenviar ¿a quiénes? A otras personas. Y nuestra tarea es no solamente ser oidores, empezar a trabajar. ¿Con qué tarea nos vamos? Por lo menos una tarea que vamos a hacer esta semana de las 5. ¿Cuál va a ser? De las 7, perdón. ¿Cuál va a ser? Márquela rápidamente. ¿Cuál de esas 7 tareas va a ser esta semana? No diga que las 7 porque yo sé que no las va a hacer. Pero por lo menos una o dos. A ver. Estudiar los jueves. A ver, ¿cuántos van a hacer esa tarea de empezar a estudiar la palabra? Muy bien. Solo 3 hermanos. Los demás todavía ellos quieren esperar otro siglo más. Bien. Otra tarea, ¿cuál sería? O buscar. Muy bien. ¿Cuánto necesitamos pasar tiempos con Dios? Muy bien. Pero esta palabra, hagámosla como hermanos, práctica, y que puedan verse frutos de la transformación que Dios va a generar en cada uno de nosotros.